Entonces hoy con la teórica de fisiología del sistema digestivo. Van a ver que obviamente no es una clase que está todo el sistema digestivo, sino nos vamos a dedicar fundamentalmente a todas las glándulas que secretan al tubo digestivo. Yo a modo de introducción pongo esto para ver un poco la importancia de lo que es la digestión, la nutrición. ¿Por qué? Porque es muy interesante, ¿no? Estos son bandadas de ñus, ¿no? Conocen de algunas películas de África, ¿no? Y esto es un parque nacional que se llama Serengeti. ¿Qué característica tiene este parque nacional? Tiene una zona muy rica, verde, con muchos ríos en el norte, y la zona sur es muy seca, ¿sí? Y solamente tiene lluvias estacionales. Sin embargo, estos animalitos, en vez de quedarse en el norte, en un determinado momento, cruzan todos estos ríos que están infectados de cocodrilos y las praderas con gran cantidad de depredadores para ir a la zona sur, ¿sí? En el momento en donde hay lluvias, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿para qué van al sur si lo tienen todo en el norte? Bueno, los nuevos estudios dieron a conocer que esa zona sur era volcánica. Entonces, todos los pastos que crecen en la época de lluvias tienen alto contenido en minerales que no lo tienen en el norte. Y entonces justamente ahí no solo se alimentan ellos, sino tienen a sus crías y alimentan inicialmente a sus crías. Y nuevamente, cuando empieza la sequía, van al norte. Ahí la importancia un poco que tiene la nutrición y todo lo que es la digestión, ¿sí? Para justamente regular un comportamiento que en última instancia es peligroso, porque no llegan todos, ¿sí? Se los comen los cocodrilos, los leones, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ustedes fíjense los animales, podemos decir la inteligencia o ese sentido que tienen de la necesidad de alimento y determinados nutrientes. Otra cosa interesante para comenzar a ver, que para mí es lo más lindo que hay, la fisiología evolutiva, es cómo fue evolucionando el sistema digestivo que tenemos los mamíferos en general, ¿no? Los mamíferos tenemos obviamente el sistema digestivo más complejo. Si ustedes recuerdan una célula, tienen una célula, ustedes se van a dar cuenta de qué manera pueden obtener los alimentos, los nutrientes, muy simple. Pasan por la barrera, por la membrana citoplasmática y llegan directamente al citoplasma y ahí van a producir los alimentos que la célula esa necesita. Ahora, en los organismos multicelulares va a depender obviamente de la complejidad. Y ustedes fíjense que ustedes tienen nematodos, que nematodos son gusanos redondos, ¿sí? Fíjense cómo ya comienza a complejizarse todo, ¿sí? A no ser organismos unicelulares, sino multicelulares. Ya para llegar a células internas necesitan de algún sistema, no solamente la absorción a través de la membrana, ¿sí? Porque la absorción a través de la membrana va a ser células especializadas que van a encontrar en este tubo digestivo primitivo que está formado por boca, intestino y ano. Ahí van a absorber y van a ir por un sistema circulatorio también muy primitivo a darle los nutrientes al resto de las células. Y fíjense cómo a medida que aumenta, vamos arriba en la escala zoológica, fíjense cómo vamos llegando a un conejo, o sea, un mamífero en donde tiene un sistema digestivo mucho más complejo, ¿sí? Más evolucionado, y no solo formado por un tubo, como en este caso, sino está formado por un tubo y un sinnúmero de glándulas anexas que le va a permitir justamente producir la degradación de los alimentos que sean nuevamente o sean fácilmente absorbidos y eso trasladado por la circulación a las distintas células para que puedan justamente nutrirse esas células. Este es un esquema básico que obviamente lo vieron en anatomía. Pregunto por la duda porque en anatomía no sé lo que ven, pero bueno. Esto es lo básico obviamente del sistema digestivo, ¿sí?
¿Saben ustedes la diferencia entre tubo digestivo y sistema digestivo? ¿Sí o no? Ah, bueno, está, entonces seguimos. Bueno, este es entonces en el humano. Saben ustedes, por ejemplo, que en animales carnívoros específicamente tienen un intestino delgado mucho más corto, y en los animales herbívoros como la vaca, por ejemplo, no solo tienen tubo digestivo mucho más largo porque es más difícil la digestión de justamente de los alimentos que consumen, sino también tienen 5 estómagos, ¿sí? Porque ellos tienen que digerir celulosa. Nosotros no la podemos digerir la celulosa. Las vacas, por ejemplo, sí las pueden digerir por ese sistema complejo que tienen de estómago. Vamos a empezar entonces con cómo es el control nervioso del sistema digestivo. Y acá hay muchas cosas, vamos a rememorar esos primeros teóricos que vimos del sistema nervioso autónomo, que quizás le haya quedado un poco después del primer promocional ahí perdido en un costadito del cerebro, pero bueno, van a ver que esto es muy integrativo, fisiología. El tema del control nervioso, si ustedes van a agarrar un libro, hoy podemos dar una clase o 2 clases de control nervioso. Ahora lo vamos a tener que resumir en unos minutos. Básicamente ustedes tienen un control extrínseco e intrínseco del sistema nervioso. El intrínseco es básicamente el sistema nervioso entérico, ¿sí? El extrínseco, si se acuerdan ustedes un poco de autónomo, tiene una inervación simpática y una inervación parasimpática. Y tienen también una inervación somática que es muy escasa y solo se da en los extremos de ese tubo digestivo, boca, faringe y el tercio superior del esófago, y básicamente el esfínter anal externo. En cuanto a la inervación simpática, básicamente tenemos 2 plexos, que son el celíaco superior e inferior, que lo que van a hacer es actuar sobre los vasos sanguíneos del tracto digestivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que tenía muy poco efecto sobre las secreciones digestivas? Bueno, tiene poco efecto. En general, actúa mucho más sobre lo que tiene que ver con la irrigación de todos los órganos que forman el aparato digestivo. Inerva justamente a la musculatura externa circular y longitudinal del tubo digestivo, que son justamente los que van a permitir los movimientos de contracción y relajación. Cuando uno come, tiene que haber contracción y relajación, ¿para qué? Para que se produzcan los movimientos peristálticos. Los movimientos peristálticos van a ver que son movimientos que pueden ser tranquilamente mantenidos por el sistema nervioso entérico. Lo que hacen la inervación simpática y parasimpática básicamente es activarlos o inhibirlos. La zona muscular de la mucosa también es inervada por el sistema simpático, aunque sea una inervación directa, básicamente está relacionado con la contracción, ¿sí?, del aparato digestivo, del tubo digestivo básicamente. Y después tenemos glándulas y células secretoras que también pueden ser inervadas, pero la inervación es escasa, ¿sí? Es escasa y normalmente, si se acuerdan ustedes, uno puede decir que en el aparato digestivo, el que mantiene ¿se acuerdan el vaso? ¿Quién mantiene el tono del vaso? El sistema nervioso simpático. Bueno, acá piénsenlo como invertido. Acá el que mantiene el tono es el parasimpático, ¿sí? Y la inervación parasimpática, obviamente, por la acetilcolina, actúa directamente sobre los plexos mientéricos y submucosos, ¿sí? También aumenta las secreciones de las glándulas exócrinas, ¿sí? Contrae la musculatura, relaja los esfínteres, o sea, todo proceso que va a llevar a ¿qué? A aumentar la digestión, ¿sí? Acuérdense que el simpático era, ¿cómo era? Catabólico, y el parasimpático lo que hacía era captar energía. ¿Y cómo es el control intrínseco
El control intrínseco está dado fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo se encuentra en los plexos submucosos y en el plexo mientérico. ¿Se acuerdan ustedes esto de anatomía? El mucoso está formado por dos plexos, ¿sí? Uno que es principal, el de Meissner, y uno no tan importante, pero sí tiene función, que es el de Henle, ¿sí? Uno externo y el otro interno, y que básicamente están relacionados con la motilidad, ¿sí? Y el plexo mientérico o de Auerbach está relacionado con flujo sanguíneo, ¿sí? Secreciones y transporte de iones. O sea, uno actúa sobre la motilidad del tracto digestivo y otro está relacionado más que nada con la absorción y captación de alimentos y degradación, obviamente, por el aumento de las secreciones. Y después tienen una serie de reflejos locales que son basados en arco reflejo, pero bueno, son menores. Esto me gustaría que lo entiendan a este grafiquito, porque es muy interesante y quizás les resume un poco lo que yo les estuve comentando anteriormente y todo como es la regulación general. Estos son control reflejo del tracto gastrointestinal. Hay vías reflejas locales y centrales o largas que están, por ejemplo, ustedes tienen una relación entre plexo mientérico y submucoso, ¿sí? Ahora, uno puede tener directamente por un lado, excitación de estos plexos. ¿Por qué? Por quimiorreceptores, mecanorreceptores de la pared del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, cuando llega el bolo alimenticio al estómago, eso va a producir un efecto mecánico, que va a estar dado por los mecanorreceptores, y a su vez está llegando alimento. ¿Qué están llegando? Sustancias químicas. Entonces, esas sustancias químicas que podamos hablar, a ver cómo pueden ser aminoácidos, van a actuar sobre quimiorreceptores y todo eso va a hacer que lleve a una respuesta del sistema digestivo. Y pueden hacer dos cosas. Por un lado, esto puede ser un efecto local, un efecto corto directamente, que esto actúe sobre los plexos mientéricos y submucosos, ¿sí? Que van a producir justamente un efecto sobre la capa muscular externa, sobre la capa de la mucosa, las células endocrinas, células secretorias y vasos sanguíneos, o sea, todo mecanismo que me lleve a ¿qué? A aumentar, en última instancia, la degradación de los alimentos a sus unidades que pueden ser absorbidas, la absorción, ¿sí? Y obviamente, al aumentar también la circulación en esa zona, va a permitir que los nutrientes se distribuyan por todo el organismo. Pero a su vez, todos estos efectos tienen aferencias esplácnicas y vagales que van al sistema nervioso central. En el sistema nervioso central van a tener, por un lado, aferencias simpáticas y parasimpáticas, ¿sí? Aferencias simpáticas o parasimpáticas que van a actuar directamente sobre los plexos mientéricos, por un lado, o si no, van a actuar por reflejos largos hacia el tejido muscular del tracto digestivo, sobre las células endócrinas, sobre las glándulas, las células secretoras o las glándulas de secreción, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Entendieron esto? ¿Va? Esto sería resumiendo de lo anterior o tomando una partecita de lo que es el reflejo intrínseco o local. Ustedes normalmente vieron cómo son los movimientos peristálticos, ¿no? O sea, se van contrayendo, se van relajando, se van contrayendo hacia a lo largo desde la zona de la boca, cefálica, caudal. Entonces, supónganse que a nivel de la contracción proximal, o sea, en la boca, ¿sí? Ustedes básicamente lo que van a tener es un aumento de la secreción de acetilcolina y sustancia P, ¿sí? Que van a ir por un plexo cuyas neuronas tienen como principal neurotransmisor el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿sí? Que es este CGRP, que es la sigla en inglés. Acá les puse lo que sería esa, ¿sí?
Entonces, acá hay un efecto de contracción, ¿sí? Y a nivel distal, una relajación, o sea, se contrae, se relaja. Después, la parte distal se contrae, se relaja la más distal. ¿Sí? Van haciendo movimientos así, continuos, ¿sí? Y el plexo mientérico, ¿sí? También, lo que hace es, acá de manera negativa, ¿sí? Por una motoneurona inhibidora, va a actuar a nivel anal, ¿sí? Produciendo óxido nítrico, ATP, ¿sí? Y esto es lo que va a producir la relajación distal. Entonces es un juego entre inhibición y estimulación, lo que va a ir produciendo todo ese movimiento que se da a lo largo del tubo digestivo, en donde obviamente van a ser importantes este péptido relacionado con el gen de la calcitonina, como neuropéptido, y la acetilcolina, sustancia P, el óxido nítrico, ATP, el péptido inhibidor vasoactivo, que es ese PIB. Bueno, yo acá lo que les voy a hacer es un reconto básicamente de las hormonas más importantes que actúan a nivel digestivo, ¿sí? Hay muchas más, pero estas son las que ustedes van básicamente a sentir nombrar o en los libros van a leer. Entonces vamos a ver un poquitito esto, más que nada a título informativo, pero para que empiecen a ver las funciones que tienen cada una de ellas, para después cuando vayamos viendo cómo va funcionando todo, cómo influyen justamente estas hormonas en el funcionamiento general. Entonces, por ejemplo, la gastrina, la habrán recontra escuchado nombrar, el origen es en la célula G, justamente G por gastrina, que se encuentra en el antro pirólico y la mucosa del intestino delgado. Tiene distintas formas químicas, un péptido activo de 17 aminoácidos y otro de 34, que no es tan activo como el 17, pero se encuentra más abundante en la circulación. Ahora esta gastrina, justamente, tiene una cosa que es muy, muy interesante, que los primeros 5 aminoácidos de la porción carboxilo terminal forman lo que se llama la pentagastrina. Y esa pentagastrina es muy parecida, es aproximadamente igual a la colecistoquinina. O sea que hay un parentesco muy grande entre la gastrina y la colecistoquinina. ¿Y dónde está el parentesco, básicamente? Porque fíjense que no hay receptor gastrina 1, gastrina 2, gastrina A, gastrina B, sino que la gastrina actúa justamente en un receptor de colecistoquinina, en el receptor B de colecistoquinina, ¿sí? ¿Cuáles son los estímulos que aumentan la secreción de gastrina? La llegada de péptidos, aminoácidos, el calcio, estímulos nerviosos, básicamente parasimpáticos, las catecolaminas y el pH gástrico. ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, una de las funciones primordial, que la van a ver ustedes, es aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico estomacal que es tan importante, bueno, también aumenta la liberación del polipéptido pancreático, aumenta la contracción del esfínter esofágico. Piensen un poco esto. Al aumentar la contracción del esfínter esofágico, ¿qué van a permitir? Que el bolo alimenticio que llegó no se regurgite y a su vez pueda estar más tiempo en el estómago para comenzar los procesos digestivos o continuar los procesos digestivos. Y a su vez tiene una acción trófica sobre el epitelio gástrico. No se olviden que ustedes que el epitelio gástrico justamente es el epitelio de mayor turnover que tiene el organismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque está justamente bajo la acción constante de ese ácido clorhídrico. Entonces tiene una renovación importante, ¿sí? Y lo que hace la gastrina es un efecto trófico sobre ese epitelio. Igual van a ver que existen mecanismos que lo protegen, porque si no existieran estos mecanismos que lo protegen, directamente tuviéramos úlceras o no existiría el estómago. Bueno, la otra hormona es la CCK o colecistoquinina, ¿sí? Que tienen origen en células epiteliales de la mucosa del duodeno, yeyuno y el sistema nervioso entérico. Básicamente en el sistema nervioso entérico funciona como un neuropéptido.
Las formas químicas, que es similar a la gastrina, acuérdense esos 5 primeros aminoácidos de la porción carboxilo terminal, y tiene 2 tipos de receptores, un receptor A y un receptor B. Acuérdense que el receptor B era el que también se unía a la gastrina. Este receptor A se encuentra generalmente en las células acinares pancreáticas, y después vamos a ver qué efecto tiene sobre esas células acinares, y el receptor B se encuentra en el estómago y en el sistema nervioso entérico. Y van a ver que a nivel del estómago es donde actúa la gastrina. Los estímulos productores son los ácidos grasos, ¿sí? El producto de digestión de proteínas, aminoácidos y la glucosa intraluminal. Y las funciones básicamente es aumentar la secreción enzimática pancreática, ¿sí? Ustedes se dan cuenta por esto, después vamos a ver por qué en las células acinares se produce este aumento de la secreción de enzimas pancreáticas. Potencia la acción de la secretina, ¿sí? Produce la contracción de la vesícula biliar, y vamos a ver ese doble juego, ese significado fisiológico que tiene, por un lado, aumentar la secreción de enzimas y por otro lado, aumentar la contracción de la vesícula biliar para liberar bilis al duodeno. Y por otro lado, relaja el esfínter de Oddi. La otra hormona muy importante es la secretina, que se encuentra en células del duodeno y del yeyuno, ¿sí? Tiene una forma química circulante de 27 aminoácidos, ¿sí? Y sin embargo está emparentada con un montón de péptidos, el VIP, el glucagón, el factor liberador de GH, o sea, son hormonas que están muy relacionados con otras hormonas o con neuropéptidos. De acá que muchas veces se ha encontrado que muchas hormonas digestivas después se encuentran en el sistema nervioso central, actuando como neuropéptidos. ¿Y cuáles son los estímulos que producen la secretina? Una disminución del pH, y vamos a ver justamente la importancia de la liberación de secretina cuando llega el quimoácido justamente al duodeno, los ácidos grasos intraluminales, y como función tiene secreción ductal del páncreas y disminución de los jugos gástricos. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos dando la clase. Por otro lado tenemos la somatostatina, ¿sí? Que se encuentra en las células D del páncreas e intestinales. Van a ver la función importante que tiene la somatostatina en la secreción de ácido clorhídrico. Tiene 2 formas de 14 y 28 aminoácidos. Tiene como estímulos productores las grasas, las proteínas, la acidificación gástrica. Este es uno de los estímulos más importantes a nivel gástrico para que la somatostatina comience a actuar. Y lo que hace es disminuir la secreción de glucagón, insulina, gastrina, y también disminuir la secreción justamente gastrina, y con eso va a disminuir la secreción de ácido clorhídrico. Por otro lado tenemos al VIP, que se origina en el tubo digestivo en general, tiene una forma de 28 aminoácidos, y las funciones que tienen es disminuir la secreción salival y gástrica, relaja el esfínter esofágico y aumenta la secreción pancreática e intestinal. Bueno, esto vamos a dejarlo porque si no, no vamos a llegar, pero bueno, eso no otro lado. Bueno, la motilidad gastrointestinal. En el tubo digestivo hay células que son autoexcitables, como en las células del marcapaso del corazón. Bueno, acá hay células que son autoexcitables y son justamente las que producen los movimientos peristálticos. O sea, existe un tono de movimiento peristáltico, ¿sí?, normal, que básicamente puede ser regulado o modulado. ¿Modulado por quién? Justamente por reflejos extrínsecos. El nervio vago, esplánicos y pélmicos. Básicamente el vago es un nervio que va a liberar ¿qué? Es un nervio parasimpático que libera la acetilcolina, y lo que va a hacer es básicamente ¿qué? Aumentar la motilidad gástrica. ¿Para qué? Para aumentar la mezcla, la digestión y posteriormente la absorción de los nutrientes. Y por otro lado van a tener reflejos extrínsecos que son dados por el sistema nervioso entérico. Ahora bien, esta motilidad gástrica tiene lo que se llama un ritmo eléctrico básico, ¿sí? O sea, es un ritmo eléctrico que genera potenciales que van a hacer que
tubo digestivo tenga movimientos peristálticos, pero esos movimientos peristálticos, ¿sí?, van a producir ondas lentas, ¿sí?, que normalmente no producen generación de trabajo, ¿sí? O sea, no van a producir el movimiento que va a llevar, por ejemplo, el bolo o el quimo a las distintas porciones. No van a trasladar nada, no generan justamente trabajo, ¿sí?, un trabajo muscular efectivo. Ahora, ante determinadas situaciones la amplitud y la frecuencia aumenta, que está justamente dada por la inervación extrínseca e intrínseca, entonces sí, esas células marcapasos empiezan a aumentar el ritmo, y ese aumento del ritmo van a producir movimientos que sí van a generar actividad muscular mecánica. O sea, sí van a poder transportar el bolo o el quimo ácido, ¿sí?, a lo largo del tracto digestivo. Fíjense, acá yo les puse a título informativo los ciclos que producen estas células marcapasos en las distintas porciones del tracto digestivo. Por ejemplo, las células del antro gástrico tienen 3 ciclos por minuto, el duodeno de 12 a 14 ciclos por minuto, es donde más rápido recorre el alimento, y el ilio de 4 a 6 ciclos por minuto, es a título informativo. Y estos son los distintos tipos de neuronas que tienen el sistema nervioso entérico, que están en los distintos plexos, el mientérico de Auerbach o el submucoso de Meissner, que están implicados en la motilidad gastrointestinal. Neuronas bipérgicas, neuronas de la sustancia P, otras neuronas bipérgicas y acetilcolina, básicamente en distintos porcentajes. Entonces, que les quede claro, o sea, el movimiento básico, el estímulo que producen los movimientos básicos, no producen trabajo, ¿sí? O sea, no pueden trasladar nada. Cuando sí hay estimulación de esas células marcapaso, ¿sí?, esa frecuencia de descarga aumenta y sí va a generar un ritmo que va a permitir una actividad mecánica muscular, y eso sí va a producir justamente el traslado de los alimentos. Bueno, lo que vimos hasta acá puede entrar en 1 o 2 clases, lo tuvimos que hacer en 20 minutos. Ahora vamos a comenzar a ver las distintas secreciones que vuelcan al tubo digestivo, y que son fundamentales para la digestión de los alimentos. Y vamos a empezar por las primeras, ¿sí?, que son las glándulas salivales. Ustedes saben que existen 3 tipos de glándulas salivales, ¿sí?, la submandibular o sublingual, o submaxilar, perdón, la parótida y sublingual. Acá están ubicadas la parótida, ¿sí?, la sublingual o submaxilar y la submandibular, ¿sí? Perdón, la submandibular o submaxilar, perdón. Ahora, fíjense que, aunque sean glándulas salivales, no producen el mismo tipo de saliva, ¿sí? Ustedes ven acá, en este cuadrito que está al lado de esto, que por ejemplo la submandibular produce una secreción mucosa serosa, ¿sí?, y produce el 70% del total de la saliva. O sea, de toda la saliva que se produce, el 70% lo hace la submandibular o submaxilar. Por otro lado está la parótida, que produce una secreción serosa y que produce aproximadamente el 25% de la secreción salival, del total de la secreción salival. Y la sublingual, que es la más chiquita de todas, es de una secreción mucosa y aproximadamente es el 5% de la producción de saliva. Ahora, uno dice, la saliva, ¿qué funciones cumplen? Bueno, cumple todas estas funciones, ¿sí? Lubricación, justamente, por los distintos componentes que liberan las glándulas salivales. Las mucinas, las proteínas ricas en glicoproteínas y el agua son los componentes que permiten la lubricación de la boca. Una acción antimicrobial son básicamente las enzimas, lisozima, lactoferrina, etcétera, etcétera, aunque no se puede decir que es bactericida, sino es más que nada el efecto es bacteriostático, ¿sí?
Esto es muy importante porque mantiene la integridad de la mucosa, básicamente por mucinas, electrolitos y agua, ¿sí? Piensen que, por ejemplo, si ustedes comen algo algo con mucho limón o mucho vinagre, ¿sí? Si no estuviera la saliva, se ulceraría inmediatamente toda la cavidad bucal. La limpieza de la cavidad bucal está dada justamente por el agua que libera las glándulas salivales. A su vez también la secreción salival tiene una función buffer, ¿sí? Que está dado por el bicarbonato, el fosfato, el calcio, ¿sí? Todo eso que lo libera también las glándulas salivales, en la saliva tiene una capacidad buffer. Otra cosa que es muy importante, que prepara al alimento para ser deglutido, ¿sí? O sea, es importante la mezcla de saliva y el alimento para que justamente pueda ser fácilmente deglutido. Y esto está dado básicamente por el agua y las mucinas. Acá comienza la primera parte de la digestión, ¿sí? Aunque el tiempo que está es muy rápido, ¿sí? Muy poco tiempo el que está en la boca, pero acá comienza justamente con la amilasa salival, comienza la digestión del alimento. También hay lipasas, ribonucleasas, pero acá comienza muy poco, pero comienza. Justamente el gusto y la fonación también son importantes, ya que el agua y las mucinas, esto no es gustina, es mucina, son las que actúan para que la saliva produzca estas dos funciones. ¿Cómo está formado la estructura de una glándula salival? ¿Lo vieron en histología esto? ¿Sí? Bueno, entonces la seguimos de largo. Bueno, esto entonces son las dos tipos, las estructuras de dos tipos de células, las células mucosas y las células serosas, ¿sí? Una que liberan básicamente proteínas y la otra justamente liberan un moco, el moco protector, que permite también muchos otros procesos. ¿Cómo se forma justamente la saliva? Nosotros tenemos una saliva primaria, ¿sí? La saliva primaria justamente se forma en la primera porción de los ductos, ¿sí? Pero esa saliva primaria, que tiene una característica que es hipertónica, ¿sí? Va a sufrir modificaciones. Modificaciones justamente a lo largo de todo el tubo de las células ductales, que tiene unas características. Primeramente es impermeable al agua. Y segundo, es permeable a los solutos. ¿Y de qué manera? Reabsorbe, ¿sí? Sodio de manera activa y de manera pasiva reabsorbe cloruro. ¿Para qué? Para mantener la electroneutralidad. Y por otro lado, secreta potasio por un sistema activo y secreta bicarbonato de la misma manera, también para mantener la neutralidad. Entonces, ustedes tienen una saliva primaria formada por amilasa, mucus y un fluido extracelular y una serie de electrolitos, ¿sí? Esa composición de electrolitos va a cambiar y a su vez, ¿qué otra cosa va a cambiar? Si es impermeable al agua, la tonicidad. Va a ser isotónica la saliva secundaria, la saliva ya formada, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos ductos son impermeables al agua. Va a haber intercambio de solutos, pero el agua va a seguir justamente en la misma cantidad. Por ende, pasamos de una saliva hipertónica a una saliva isotónica, y eso es muy importante justamente para manejar la hidratación. Bueno, ahora vamos a tratar de... A ver, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que todo esto que van a ver ustedes acá, en muchos de los casos, cómo son las representaciones esquemáticas de cómo se supone que son las secreciones, son modelos. Como modelos son teóricos, o sea, son experimentos, ¿sí?, que se han hecho, que permiten armar después este rompecabezas y bueno,
puede ser esto. O sea, está bien explicado, esto es lo que pasa, pero realmente en la realidad todavía en muchos casos no se sabe. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen, ¿sí?, un receptor colinérgico, obviamente muscarínico, que produce IP3. Ese IP3 se une a los receptores de IP3 en el retículo endoplásmico y va a liberar calcio. Todo esto va a producir ¿qué? Va a producir, por un lado, ¿sí?, movilización de cloruro hacia el ducto y de potasio por canales a ambos lados, ¿sí? Ustedes fíjense que si están metiendo electrolitos, ¿sí?, o sea, el de potasio está inhibido, el potasio sale cloruro, ¿qué pasa? Por transporte paracelular entra sodio, para que se mantenga justamente el balance. Y a su vez, ¿qué va a entrar? También paracelularmente, agua. Y por otro lado, la toma de dióxido de carbono por medio de la anhidrasa carbónica, agua, va a dar origen al bicarbonato, ¿sí? Bicarbonato, por un lado, que va a salir por un cotransporte con cloruro, o sea, entra un anión, o sale un anión y entra un anión, y por otro lado, estos protones van a salir y va a entrar sodio, ¿está? Después existen otros transportadores, por un lado este transportador triple, que es el transportador sodio, cloruro, potasio. Fíjense que entra un sodio, un cloruro un sodio, un potasio y dos cloruros, o sea, mantiene la electroneutralidad. Y acá sale cloruro. Ahora, lo que yo quiero que les quede claro, fíjense que acá entró sodio, ¿sí? Salió potasio para después que este potasio por transporte transcelular vaya al conducto, ¿sí?, salival. En todos estos modelos y en todos estos casos van a tener siempre la bomba sodio-potasio, por eso son transportes, son todos mecanismos activos en donde la energía es fundamental. ¿Para qué? Si acá estuvo entrando sodio, para que todo este sistema siga funcionando, ¿qué va a pasar? Se tiene que volver a salir el sodio, ¿sí?, para entrar el potasio. Entonces, justamente en todos esos sistemas está acoplado la bomba de sodio y potasio, que me permite restablecer las cantidades normales de iones de un lado y del otro de la membrana. ¿Está? Lo que vimos nosotros, eso sería la secreción salival primaria. Y esto que ustedes ven acá es lo que sucede en los ductos celulares de la saliva, de las glándulas salivales. Habíamos dicho, por un lado, entraba sodio por un transporte activo con protones, y también entra cloruro, ¿sí?, por bicarbonato, y también sale potasio. Estos dos transportadores están acoplados a protón. Fíjense, cuando entra el sodio sale el protón, cuando sale el potasio el protón entra. Y fíjense que siempre, ¿quién está? La bomba de sodio, para mantener los gradientes, ¿sí? Ahora bien, hasta acá todo muy lindo. Ahora, ¿cómo se regula esto? Básicamente, ¿por qué? Por el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. Y también por vías peptidérgicas, que justamente la sustancia P es una vía peptidérgica muy importante en la regulación de la secreción salival. Bueno, ustedes tienen, por un lado, ¿sí?, acá en el ganglio cervical superior de la médula espinal torácica, salen justamente a este ganglio toda la inervación simpática que va directamente a inervar las diferentes glándulas salivales, ¿sí? Mientras que a nivel justamente de los núcleos salivales superiores e inferiores
sale en la inervación parasimpática. Por un lado, ¿sí?, vamos a tener la inervación que va a inervar, perdón, ¿no?, la parótida, ¿sí?, y por otro lado, el nervio facial va justamente en el ganglio submaxilar a inervar la sublingual y la submaxilar. Ustedes con esto pueden retomar algo que habíamos visto en sistema nervioso autónomo. ¿Se acuerdan la diferencia que había entre neurona preganglionar y posganglionar simpática y parasimpática? Que normalmente la neurona preganglionar da origen a varias neuronas posganglionares, ¿sí?, mientras que el parasimpático da origen a una neurona o aproximadamente un poquito más de una. Bueno, acá lo tienen, ¿ven? No es que, ojo, esperen, no es que acá son una neurona y de acá sale una neurona y va una neurona, no, son varias neuronas, ¿sí?, que llegan al ganglio. Pero la relación, mientras en este es 1 a más de 1, este es aproximadamente 1. Ahora bien, ¿cómo son los reflejos salivales? Tenemos dos tipos de reflejos y acá volvemos ahora a nervioso. Reflejos condicionados y reflejos no condicionados e incondicionados, ¿sí? Los reflejos condicionados, obviamente, un domingo, el olor al asadito, el olor al tuco, lo que sea, que ahora la verdad estamos todos así. Tenemos los estímulos visuales, olfatorios, auditivos, psíquicos, que van a ¿qué? A actuar sobre receptores que por vías aferentes van a la zona del diencéfalo. O sea, no estamos hablando del tronco encefálico, estamos hablando del cerebro medio, el diencéfalo. Estos envían proyecciones al bulbo y médula espinal torácica, ¿para qué? Para que las vías eferentes parasimpáticas y simpáticas actúen sobre las glándulas salivales. Este esquema es en todo el sistema digestivo. En todas las glándulas digestivas tiene un esquema parecido, que es justamente lo que se llama fase cefálica de la digestión, ¿sí? La secreción gástrica va a tener también este esquema. Esto que esté representado en la secreción salival lo trasladan a todo el resto de las secreciones, ¿sí? Y por otro lado, los reflejos no condicionados, ya directamente estímulos gustativos, químicos, mecánicos, el hecho de masticar. Fíjense, ustedes están masticando un chicle, ¿sí? ¿Qué es eso? Aparte se les terminó el gusto del chicle, están masticando una goma, ¿sí? Sin embargo, ¿qué siguen liberando? Saliva. Es un efecto puramente mecánico. Ya dejó de ser gustativo o químico que al principio, el gusto que tiene, etcétera, etcétera. Bueno, eso va directamente ¿a qué? Por vías aferentes al bulbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un reflejo innato. ¿Se acuerdan la diferencia entre reflejos condicionados e incondicionados? ¿Sí? En donde el reflejo condicionado justamente necesita centros superiores, mientras el reflejo no condicionado implica regiones que están en el tronco encefálico, en este caso el bulbo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? El bulbo y la médula espinal torácica va a enviar sus aferencias para activar el simpático y el parasimpático y actuar sobre las glándulas salivales. ¿Está esto, chicos? ¿Se entendió? Bueno. Bueno, vamos entonces, sigamos con esto. Ahora, tenemos lo que masticamos, se llama bolo alimenticio, llega al estómago. En el estómago tenemos un montón de tipos de células, quizá no está organizado en glándulas secretoras, pero las tiene las glándulas, ¿sí? Mucho más, no sé si decir complejas, pero no más difusas, digamos. Los constituyentes de la secreción gástrica son agua, electrolitos, enzimas, ácido clorhídrico, que es importante, mucoproteínas y el factor intrínseco, justamente que es importante ¿para qué? ¿Para la absorción de quién? ¿De qué vitamina? Factor intrínseco B12. Dentro de las glándulas gástricas tenemos, a nivel del fundus, tenemos las glándulas fúndicas, pilóricas
y otros tipos celulares. Dentro de las fúndigas tenemos las principales, parietales y mucosas. Vamos a ver ahora cuál es la función de cada uno. En las pilóricas y cardiales tenemos células mucosas, ¿sí? Y los otros tipos celulares que van a estar muy relacionados con la secreción de ácido clorhídrico son las células G y las células D, que se encuentran en la zona endopeólica y en la zona antral. Bueno, esto es el esquema básico, ven, de lo que es una glándula, ¿sí?, gástrica. Ven que no es un esquema característico de una glándula como puede ser las salivales, o como van a ver las pancreáticas. Dentro de todos estos tipos celulares van a tener la secreción de las células epiteliales superficiales, que es alcalina, secreta moco protector, y eso, lo alcalino y el moco protector va a ser muy importante justamente para mantener al epitelio gástrico, ¿sí? Es espontánea y también se estimula por efectos mecánicos y vagales, ¿sí? Por otro lado tenemos las células principales, que son las que liberan enzimas proteolíticas, lipasa gástrica, y es estimulada por aferencias vagales. ¿Tá? Fíjense que en todos los casos estos están los efectos centrales vía vago y los efectos locales, que son, por ejemplo, mecánicos, ¿sí? Mecánicos a nivel del estómago, no mecánicos a nivel, por ejemplo, de la boca, porque es un efecto mecánico que viaja por el vago. Y esto es justamente lo que es muy importante. ¿Se acuerdan que les dije esas células epiteliales que liberaban moco protector y bicarbonato? Bueno, justamente esa doble liberación hace que en el epitelio se forme toda una capa mucosa por encima de una capa que contiene agua. No es que tiene solamente agua, sino que el moco se va diluyendo para hacia abajo, ¿no? Tiene moco más concentrado y hacia las células epiteliales el moco más diluido, ¿sí?, en agua. ¿Y ahí qué se va a diluir también? El bicarbonato. Entonces el bicarbonato va a ir formando un gradiente de pH, de menos pH quiere decir igualmente pH alcalino, a más pH, que va a permitir que neutralizar el efecto erosivo del ácido clorhídrico cuando es liberado. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces, cuando llega el bolo alimenticio y comienza la liberación de ácido clorhídrico, esto tiene que ser espontáneo también. ¿Por qué? Porque tiene que estar preparado. Al margen, cuando llega, va a secretar más, ¿sí? Pero tiene que estar preparado para la primera secreción importante de ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico también se sigue secretando, ojo. Nunca piensen que esto es todo o nada, ¿sí? Hay un tono de secreción, y hay estimulación o inhibición. Bueno, y las células parietales tienen la importancia, ¿por qué? Porque liberan ácido clorhídrico, justamente. Fíjense que también siempre el metabolismo del dióxido de carbono, cuando hay procesos que justamente que hay consumo de energía, ¿qué hay? Dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es metabolizado, ven que proviene del metabolismo, y acá, por acción de la anhidrasa carbónica, va a dar origen a bicarbonato y protón. ¿Por qué es importante? Porque por un lado el bicarbonato sale para que entre cloruro, ¿sí? A su vez va a salir por un mecanismo de canales el potasio. Este protón que se formó acá sale por una tepeasa potasio-protón, el potasio entra, y a su vez el cloruro que entró acá también por un canal sale. Entonces ustedes tienen el ácido clorhídrico que se forma en el lumen de la glándula. ¿Y cómo se va a restaurar los gradientes de electrolitos? Por la bomba sodio-potasio. Este es un esquema muy básico, me pareció que estaba piola mostrárselo y que lo tengan ustedes para ver, de lo que es la formación del ácido clorhídrico en las células parietales. Bueno, este es un esquema, vamos a dar medio por alto, pero fíjense, es más que nada cuando lo estimulan gastrina
acetilcolina e histamina para que aumente la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? Es lo mismo que el otro, un poquito más complejo, porque acá incluye ya las proteínas quinasas que van a actuar sobre justamente los transportadores. Y esto es lo que me interesa mucho. Esto es cómo se modula. Entonces acuérdense, tenemos modulación cefálica, modulación digestiva y modulación o fase intestinal, ¿sí? Bien. Lo primero, veo un hermoso, no sé, milanesa a caballo. Lo primero, tenemos un efecto condicionado. O lo como o tengo efecto incondicionado. ¿Qué va a hacer eso? ¿Me va a afectar a qué? Al vago, ¿sí? El vago va a estimular, ¿y qué va a estimular? La acetilcolina que libera el vago va a actuar directamente sobre la célula parietal o sobre estas células que se llaman enterocromafines que liberan histamina, y esta histamina a su vez también va a estimular la parietal. ¿Para qué? Para que libere ácido clorhídrico, que es lo que vimos antes, ¿sí? Ahora bien, yo comí, ¿sí? Se produjo el bolo alimenticio que llegó al estómago. ¿Qué produjo en el estómago? Distensión. ¿Qué tiene el alimento? Aminoácidos. Bueno, esa distensión y esos aminoácidos justamente actúan sobre la célula G que liberan gastrina, y la gastrina a su vez, ¿sí?, va a circulación porque obviamente es una hormona, y esta gastrina va a actuar sobre las células parietales y sobre las enterocromafines. O sea, todos estos dos mecanismos, ¿ven? Fase cefálica, fase gástrica, lo que van a llevar es a producir ácido clorhídrico. Ahora bien, el ácido clorhídrico lo libera, ¿y qué va a hacer? Por más que yo tenga ese sistema protector de moco y bicarbonato, el pH va a bajar. Cuando baja a menos de 2, se activan unas células que se llaman D, que son las que liberan somatostatina. Y esas somatostatinas actúan sobre la célula G, inhibiendo la liberación de gastrina. Entonces, de esa manera se inhibe la liberación de ácido clorhídrico. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, acá es el otro ya está todo explicado junto, esto como es compartimentalizado, ¿sí? La fase cefálica, la secreción por el nervio vago, la célula parietal que va a liberar ácido clorhídrico, y a la célula G que van a liberar gastrina, ¿sí? Y acá están todos los reflejos condicionados que van a producir la estimulación del vago. Por otro lado tienen la fase gástrica, ¿sí?, que la distensión por mecanorreceptores o los secretagogas, como los aminoácidos que van a actuar sobre quimiorreceptores. Eso es lo que iban a hacer también, actuar sobre las células parietales y o sobre las células G que liberan gastrina, y esto va a producir también la liberación de ácido clorhídrico. Y por otro lado tenemos la fase intestinal, que es básicamente la inhibición, ¿sí? ¿Por qué? Porque se libera la somatostatina y la secretina, que lo que hacen es inhibir a las células G para que cese la liberación de ácido clorhídrico. ¿Está? Y aparte, piensen lo siguiente: ustedes ya deglutieron, ustedes ya dejaron de comer, entonces ya la estimulación vagal está cesando. Bueno, esto no vamos a dar a tiempo porque ya me faltan todavía dos cosas más dar. Esto, junto con la diapositiva que viene, que es esta de acá, que está creo que en la guía, lo que les pido es, estas dos cosas son el resumen de cómo está regulada las secreciones gástricas, ¿sí? Este yo lo puse, no sé si el año pasado o léanlo, ¿sí? Y cualquier pregunta me vienen a ver, ¿sí? Igual la idea es que esto lo discutan un poco en la clase.
¿sí? Este y este de acá, ¿sí? Entendiendo esas dos figuras, olvídense, la secreción gástrica la conocen perfectamente, ¿sí? Pero hay que ver parte por parte y después con esto lo integran. Ustedes saben que el páncreas está formado por dos porciones, ¿sí? Los islotes de Langerhans, que son el páncreas endocrino, y después tienen todo el sistema glandular que está dado o que forman el páncreas exócrino. El páncreas exócrino fundamentalmente produce una secreción que es incolora, poco viscosa y alcalina. Y en el humano la secreción del páncreas es aproximadamente de un flujo de 1 litro por día, ¿sí? ¿Dónde está el dato? ¿Sí? Esa secreción acuosa alcalina las producen las células conductales, de los conductos intercalares, y está formada por sodio, potasio, cloruro, bicarbonato. Todas las secreciones digestivas van a tener esto. Lo que pasa que en algunos casos o en algún tipo de secreción tenemos más bicarbonato, en otro tenemos más protones, ¿sí? Depende la función que va a cumplir cada una de esas secreciones. Por otro lado, tenemos la porción enzimática, que sí va a estar controlada por las células de los acinos, las células acinares, y fíjense todas las enzimas que produce el páncreas. Enzimas aminolíticas, la amilasa, enzimas lipolíticas, proteolíticas, ¿sí? Enzimas nucleolíticas y enzimas inhibidores, enzimas proteolíticas, inhibidores de las proteolíticas, ¿sí? La tripsina. O sea, van a ver básicamente que la secreción pancreática está bien dividida en una secreción acuosa rica en bicarbonato y otra secreción rica en enzimas, en proteínas. Bueno, esto es un ejemplo. Y esto justamente es lo que nos permite a nosotros empezar a entender un poco cómo funciona lo de la secreción pancreática. Esta es justamente cómo se forma el bicarbonato. El bicarbonato se forma a partir, del dióxido de carbono más agua, la anhidrasa carbónica que da bicarbonato, que sale a la membrana apical y con un cotransporte con cloruro, ¿sí? Sale bicarbonato, entra cloruro, que vuelve a salir por un canal. Y este protón que se forma acá, por un mecanismo con sodio, sale protón, entra sodio, y a su vez tienen otro transportador que entra potasio y sodio, y ¿esta cuál es? La bomba de sodio-potasio. Bueno, acá el bicarbonato también puede entrar no solo por formación por la anhidrasa carbónica, sino puede entrar con un cotransportador con sodio. Y esto básicamente es la formación de la secreción acuosa alcalina en la glándulas parótidas, en las glándulas pancreáticas. Ahora bien, eso que se forma en las células acinares se modifica en los conductos y tiene una razón, y ahora vamos a ver la razón que tiene esto. Yo voy a tener una secreción acá rica en bicarbonato, dijimos, ¿no? A lo largo justamente de los conductos, ¿sí? Y fundamentalmente en los ductos colectores, lo que se va a producir es un intercambio con cloruro. Se va a producir entrada de bicarbonato y salida de cloruro. Entonces la pregunta es, ¿para qué la hago alcalina si después le voy a sacar el bicarbonato? Bueno, tiene una razón fisiológica. Pensemos en un estado interdigestivo. ¿Para qué vamos a necesitar una secreción basal pancreática rica en bicarbonato? No, porque ya no vamos a tener una gran acidez, o la acidez que puede llegar a venir del estómago no es importante. Entonces, con nivel bajo de bicarbonato se va a neutralizar. Y esto tiene un flujo determinado. Ahora bien, ¿cómo? ¿Sí? Se forma el bolo alimenticio, en el estómago se nos forma el quimoácido que va
al duodeno. Entonces, ese quimoácido lo voy a tener que neutralizar. ¿Sí? ¿Para qué? Para que las enzimas pancreáticas tengan el pH óptimo para que puedan actuar. Entonces, ¿qué pasa? Se estimula el páncreas. ¿Sí? Si yo estimulo el páncreas, el flujo va a aumentar. Si aumento el flujo, ¿qué va a pasar con este intercambio? Va a disminuir, porque pasa más rápido. Entonces, va a haber menos bicarbonato que entra y menos cloruro que sale. Entonces, voy a tener una secreción más rica en bicarbonato que me va a permitir neutralizar el quimoácido y así las enzimas pancreáticas que provienen de las células acinares puedan actuar. Y esto se ve muy claro en este gráfico. ¿Sí? Ustedes tienen la velocidad de secreción pancreática, ¿sí? Y esta es la concentración de los electrolitos. Y fíjense como que son dos imágenes contrapuestas. Cuando el flujo, la velocidad de secreción aumenta el bicarbonato y disminuye el cloruro. Esa es la explicación, justamente, o la prueba que explica lo anterior que yo les dije. ¿Sí? ¿Se entendió eso? ¿Está? Si hay una percepción de pH muy ácido, va a aumentar el flujo y así va a haber... No, lo que pasa es que también va a estar aumentada ya, justamente por efecto de la fase cefálica y digestiva, va a aumentar ya la producción de secreción pancreática, con lo cual va a aumentar el flujo y va a producir que no se produzca tanto este intercambio. Porque aumenta la velocidad, simplemente por eso. ¿Ya levantaste la mano vos? Ah. Bueno, vamos a... Sí, ya estamos pasados. Bueno, esto es básicamente las células acinares pancreáticas, cómo liberan una enzima. Es como una liberación de una proteína. Tan simple como eso, ¿sí? Es más, el acino pancreático es un modelo experimental que se usa mucho para estudiar secreciones de proteínas, ¿sí? Es más, mucho de lo que vimos nosotros en la secreción exocitótica de neurotransmisores se comenzó a estudiar en este sistema, en estos modelos, porque tienen una similitud, cambia las velocidades, los tiempos de secreción, pero tienen similitud en mecanismos. Bueno, esto es lo mismo. Esta es la fase, fíjense, la fase cefálica, volvemos a lo mismo. Los reflejos ya hacen que el páncreas empiece a aumentar la liberación, porque tiene que estar preparando justamente no solo al páncreas, sino también al duodeno para cuando llegue el quimoácido, ¿sí? Y después tiene una fase gástrica intestinal que justamente lo que hace es que se produzca la secreción de colecistoquinina y secretina, que son las hormonas que van justamente a ¿qué? A incrementar la liberación de la secreción pancreática. La colecistoquinina está más relacionada con la secreción rica en enzimas y la secretina relacionada con la secreción rica en agua y electrolitos, básicamente bicarbonato. Quédense con el efecto de la colecistoquinina por un momento. Y vamos ahora básicamente al hígado y vesícula biliar. La vesícula biliar, saben que ustedes, es un reservorio, no tiene función de formación, sino más que nada tiene una función de reservorio y de concentración, ¿sí? Y lo que hace es, como tiene una musculatura lisa, ante determinados estímulos, ¿sí? Que justamente es la colecistoquinina, uno de los estímulos, produce la contracción de la vesícula y libera la secreción biliar de manera regulada al duodeno, ¿sí? Entonces, justamente concentra la bilis de aproximadamente de 5 a 20 veces, ¿sí? También tiene una fase cefálica, gástrica e intestinal, ¿sí? Y las funciones básicamente del hígado son múltiples, desde el metabolismo justamente hasta esto que estamos viendo acá, la formación de bilis. La composición de la bilis básicamente es un 80% agua
y 20% sustancias disueltas, que son estas que están acá. Proteínas, electrolitos, a veces son ácidos biliares, colesterol, lecitina, pigmentos biliares, etcétera, etcétera. Antes de ir a esos últimos dos esquemitas, ustedes piensen por qué es importante lo de la colecistoquinina que actúe en el páncreas y que actúe en el hígado. Por un lado, tiene que liberar en el páncreas, ¿qué? Las enzimas. ¿Cuáles son las enzimas que libera? Proteolíticas, ¿sí? Amilolíticas o glucolíticas y lipasas, ¿sí? Las lipasas, ¿qué van a hacer? Van a degradar ¿qué? Lípidos, ácidos grasos, ¿sí? ¿Cómo son esas sustancias? ¿Qué características tienen? ¿Son hidrosolubles o liposolubles? Liposolubles. Si a mí me llegara el quimoácido, así como llega, se neutraliza y libero las enzimas pancreáticas, ¿me van a actuar esas lipasas para degradar los lípidos? No. Porque estamos en un medio acuoso. Justamente ese doble efecto o ese significado fisiológico que tiene de aumentar la secreción de enzimas y aumentar la secreción de bilis está dado porque la bilis emulsiona las grasas y al emulsionar las grasas va a permitir que las lipasas puedan actuar. Por eso ese doble efecto de la colecistoquinina. ¿Cuál es la explicación de ese doble efecto de la colecistoquinina? El flujo biliar, y acá vamos a terminar, está compuesto por un flujo dependiente de ácidos biliares, que es el cuantitativamente más importante. Justamente ese flujo dependiente de ácidos biliares se basa en el retorno de los ácidos biliares que van al duodeno por la circulación portohepática, son absorbidos y nuevamente llevados a el hígado. Y otro flujo que es independiente de ácidos biliares. Este flujo dependiente de ácidos biliares está dado por las sales biliares no conjugadas y conjugadas que entran al hepatocito por dos transportes diferentes. Uno que es un transportador de aniones orgánicos, que es el que está como OATP, y otro que es el NTCP, que es un transportador sodio-taurocolato. Esos dos transportadores son fundamentales ¿para qué? Para que las sales biliares puedan entrar, las conjugadas y no conjugadas, y pasen al canalículo, ¿sí? A través de un transportador que es una bomba excretora de ácidos biliares al interior del canalículo, y del canalículo ¿a dónde va a ir? A la vesícula biliar. Entonces es una manera de recircular las sales biliares. ¿Y por qué es un mecanismo? Sales biliares dependiente, porque depende fundamentalmente de ¿qué? De estas sales biliares que el hepatocito recupera, ¿sí? Fíjense que, bueno, el agua va por transporte paracelular, ¿sí? Acuérdense que dijimos que tenía agua. Y aparte las sales biliares, que son sales, entonces ¿qué va a hacer? Van a ser osmóticamente activas, o sea, van a traer agua. Y este es el transporte sal biliar independiente, que lo que hace es tomar sustancias como glucuronatos, sulfatos, bilirrubina, glutatión, ¿sí? Y que por un transportador que quizás ustedes van a decir, ¿qué me importa? Bueno, este transportador es fundamental. Se llaman proteínas asociadas a resistencia a multidrogas. Este transportador tomó una importancia fundamental en muchos tratamientos de patologías crónicas, en donde ustedes vieron que hay personas que se hacen resistentes a determinados, bueno, es gracias a este tipo de transportadores. Justamente por eso son asociados a resistencia a multidrogas, ¿sí? Por ejemplo, hay gente con tratamiento con SIDA que vieron que no deja de responder, bueno, tiene mucho que ver, o cáncer, o muchas otras patologías tienen mucho que ver este tipo de transportes. Entonces, no solo estas sustancias entran a través de este transportador, sino también bicarbonato, protones, ¿sí? Y esto es gracias a un transportador que es un intercambiador cloruro-bicarbonato. Entonces, este es un transporte que no depende
de ácidos biliares. No hay ningún ácido biliar dando vuelta por acá. ¿Está? Y a ver, bueno, no, esto lo dejamos, esto es lo que yo dije. Bueno, terminamos acá, chicos. Me vuelvo a repetir, cualquier duda que tengan, yo estoy todos los días. Esta semana, de mañana al martes no voy a estar, pero después del martes voy a estar afuera, me vienen y me preguntan. Libros, el que se les ocurra. No hay problema. El Husay son cada cosita que vimos hoy acá en el Husay es 1 o 2 capítulos, o sea que está muy bien explicado, muy lindo, pero es interminable. Sí, le sirve como para decir, bueno, después que leí un poco de otro, como para chusmear alguna cosa, ¿sí? Así que bueno.